Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar en su caso en casa de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana en el espacio de consultorio. 6 de la tarde, su médico en casa, 6:25, su caso en casa. Ahí está entonces esa franja de consulta de lo médico y de lo jurídico. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo, y la invitación siempre es para que utilicen las redes sociales del canal, ingresen al canal de YouTube Teleantioquia, su caso en casa. Allí están todos los programas que hemos emitido en el transcurso del año y obviamente los del año anterior, para que ustedes puedan hacer consultas también a través de estos medios como las redes sociales, que son muy útiles para que podamos fortalecer los conocimientos. Los televidentes generalmente nos preguntan en muchas ocasiones sobre la pensión de invalidez y cómo opera la calificación. ¿Cuál es la calificación que se requiere para obtener una pensión de origen laboral o de origen común? Y por eso hoy nos acompaña la doctora Carmen Elena Arango. Ella es abogada, experta en el tema de seguridad social y es de la firma de abogados del doctor Jaime Humberto Salazar, quien no pudo acompañarnos en el día de hoy. Doctora Carmen Elena, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros para hablar de este tema. Juan Carlos, a ustedes muy amables por la invitación y feliz tarde para todos los televidentes. La calificación es una pregunta que es recurrente porque hay personas que sufren una pérdida de capacidad, bien sea de origen común o de origen laboral, y entonces comienza esa pelea para establecer si la calificación le da más del 50%. ¿Qué aspectos para tener en cuenta sobre esta incógnita que siempre se genera? Claro que sí. La primera pregunta que siempre nos hacen las personas, los usuarios, es: ¿tengo o no derecho a una pensión por invalidez? ¿Será común o será profesional? Pero la determinación o la pregunta, ese cuestionamiento, primero es iniciar el trámite de la respectiva calificación, sea directamente ante el Fondo de Pensiones o a través de la ARL, dependiendo si se trata de una enfermedad de origen laboral o accidente de trabajo y las secuelas derivadas del mismo, o una enfermedad común por el desgaste normal del cuerpo en ese trabajador o en ese afiliado. Entonces, en primera instancia, siempre la va a llevar a cabo el Fondo de Pensiones. Hay una situación muy particular, y yo sé que el doctor Jaime Humberto ha hecho énfasis en ello, y desafortunadamente las personas a veces lo olvidan, y es que la calificación no solamente que se me aplique o se me dé un concepto de un 50% más uno, es importante, pero hay otro ítem también muy importante sobre el cual las personas en muchas oportunidades no advierten y pierden esa oportunidad de entrar a debatir esa calificación ante la Junta Regional, que sería la segunda instancia, por decirlo así, sería la fecha de estructuración. ¿Por qué es tan importante, Juan Carlos, esta fecha de estructuración? Porque es la que nos va a entrar a determinar en primera instancia cuál es la norma que se debe entrar a aplicar, y por ende esa norma cuál es la densidad de semanas que nos exige y los periodos que debe abarcar. Entonces es muy importante tener esa calificación y a la vez en la mano la historia laboral para entrar a determinar, bueno, tengo el 50%, por ese lado ya tengo mi condición de persona inválida. Ahora vamos a mirar de acuerdo a mi enfermedad, porque hay enfermedades, ahora lo veremos más adelante, que la Corte Constitucional ha generado una serie de jurisprudencias en las cuales aquellas enfermedades que son congénitas, degenerativas o progresivas, entonces ahí se hace una excepción, y el conteo de las semanas será de forma totalmente diferente a como se establece legalmente en la Ley 100, anteriormente Decreto 758, posteriormente en la Ley 860 del año 2003. Ya saben que están las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros. Me imagino, doctora Carmen Elena, que usted se refiere cuando habla sobre la estructuración, revisar muy bien ese tema, Claro, para sí. revisar cuál sería la condición más beneficiosa en un momento dado y cuántas semanas requeriría de pronto una persona. Probablemente no tiene en los últimos 3 años las 50 semanas, pero de repente, revisando la estructuración, podría uno encontrar que efectivamente otra norma le puede ser beneficiosa, explorando bien esa historia. Claro que a veces sí. ocurre. En casos muy específicos, no, Claro. no va a aplicar en todos, Juan Carlos, pero No, en por casos muy supuesto. específicos. Por eso es muy importante, y los invito a la oficina del doctor Jaime Salazar para que una vez obtengan la notificación de su dictamen de pérdida de capacidad laboral, y como no tiene ningún costo la asesoría, tranquilos, acérquense para que la verifiquemos, independientemente de que tengan el 50% o no. Como les indico, a efectos de entrar a mirar si cuentan o no con la densidad de semanas, o si es necesario entrar a discutir esa fecha de estructuración. Porque a diferencia de las calificaciones o cuando estamos hablando de una pérdida de capacidad laboral de origen profesional, ahí no se exigen semanas, lo que se exige es que es para el momento de esa calificación o de la estructuración o de la ocurrencia del accidente o de la enfermedad, se tenga esa vigencia a la afiliación a la ARL. Vamos con televidentes. Ana, desde el municipio de Andes, muy buenas noches. Ana. Buenas noches, a felicitarlos por el programa. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su inquietud para la doctora Carmen Elena? Tengo
tengo una pregunta. ¿Cuánto se demoran para calificarlo a uno? Y si se demoran mucho a uno, ¿qué puede hacer? Muchísimas gracias. A usted muy amable. El proceso de calificación usted mencionaba que si es de origen laboral a través de la ARL y si es de origen común a través del Fondo de Pensiones. Es el trámite de calificación. Expliquemos los pasos Pues inicialmente empieza la persona con este proceso de recuperación o rehabilitación, por decirlo así, va a entrar en un periodo que inicialmente la EPS lo va a tener por unos primeros 180 días, luego lo va a trasladar al Fondo de Pensiones o continuará con la respectiva ARL, ¿cierto? Si ellos una vez agotado todos los procedimientos médicos quirúrgicos, las terapias, rehabilitaciones que ellos consideraban, ¿cierto? En su conocimiento médico eran procedentes en ese caso particular y observan que no hay una recuperación favorable en la salud de la persona, entonces ya ordenan, ¿no? Remitámoslos a medicina laboral para que se proceda con dicho trámite y porque ya está construida en su integridad esa historia clínica que es necesario para llevar a cabo dicha calificación. Vamos con Marta en la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Es que imagínese que yo ya estoy pensionada por invalidez, por enfermedad común. Pero yo quiero saber, yo tengo una calificación ahorita, tengo como yo estoy pensionada, cada 3 años le hacen a uno una evaluación. Correcto. ¿Sí? Esa evaluación, como yo no he cumplido mi edad para la pensión, cuando llega a los 57 años, uno ya queda, digamos, pensionado, o eso se sigue prorrogando hasta cómo. Esa es mi pregunta. Okay. Marta, muchas gracias. Es una de las grandes preguntas. Sí, ¿Cuándo puede haber la transición de la pensión de origen común, de pensión de invalidez de origen común o laboral, a la pensión de vejez? Y hay un dato importante. La gente cree que simplemente hay una transición, pero hay que tener un número de semanas. Hablemos sobre esas dos condiciones. Sí. En sí el cuestionamiento de la señora Marta es, efectivamente, mientras la mujer o el hombre no tenga la edad mínima requerida para obtener el derecho a la pensión por vejez, el Fondo de Pensiones o la ARL van a entrar a hacer una recalificación con el fin de constatar que persistan esas situaciones de invalidez en la persona a fin de continuar con el reconocimiento y pago de dicha prestación. Esas recalificaciones se van a llevar, doña Marta, hasta que efectivamente ese hombre o esa mujer cumplan la edad requerida para vejez. En este momento 62 hombres, 57 mujeres. Ahora, hay eventos en los cuales la persona cumplen con la densidad para tener el derecho a la pensión por vejez, que en este caso serían 1.300. Y entonces, cuando hablamos de una pensión por invalidez de origen común, que la viene pagando el fondo, si se observa que va a haber un cambio benéfico en cuanto al valor de la mesada pensional, se obtendrá el cambio de invalidez común a vejez. Si no, continuará la de vejez ya en forma definitiva sin necesidad de que la sigan llamando para la recalificación. Y si estamos en el caso de una pensión de invalidez de origen profesional, perfectamente va a continuar disfrutando su pensión de invalidez profesional por parte de la ARL y podrá reclamar ante el respectivo fondo de pensiones la pensión por vejez siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley. Doctora Carmen, y muchos televidentes se preguntarán, bueno, ¿y por qué los que tienen pensión de invalidez, por qué la calificación, la revisión cada 3 años? Porque hay personas, hay casos, digamos no son muchos, donde puede haber una recuperación y la calificación pueda disminuir, que, es correcto. Que es complejo el tema también porque Sí, puede que no tengan ni la densidad de semanas para una pensión de vejez. Claro. Y luego le dicen se recuperó, entonces queda Por en eso, el peor de los mundos. Pero hay que tener en cuenta que ahí a la persona también le dan ese derecho de contradicción, es decir, le van a notificar la ARL o el fondo, pero no quiere decir yo como ARL o fondo tengo la última palabra, no, le notifico, haga uso de su derecho de contradicción, si así lo pretende, es decir, presente los respectivos recursos y ya revise la Junta Regional o en su última instancia la Junta Nacional, el evento que la regional esté de acuerdo con la ARL o el Fondo de Pensiones. Por eso es muy importante que las personas, siempre que tengan la notificación de su calificación, se acerquen a la oficina e indaguen, ¿estamos correctos? Hay que apelar porcentaje, hay que apelar estructuración Eso es muy importante. Vamos a atender un televidente y vamos a seguir con otros requisitos, otros tips para tener en cuenta sobre la calificación. Don John Jairo, buenas noches, desde Itagüí. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Será muy bien, gracias a Dios. Felicitaciones por el programa. Gracias. Bueno, a usted tanto como a la doctora. La pregunta mía es, yo tuve un accidente laboral, me calificaron y me dieron una indemnización. No me pudieron operar por un problema cardíaco. Si en estos momentos, yo ya estoy jubilado, si en estos momentos me tuvieran que operar por ese hombro porque me continúa doliendo y me incapacitarían, ¿a mí me pagarían esa incapacidad? Esa es una pregunta. Y la otra es, la empresa me mandó para que me hicieran el examen con el médico de la empresa.
dependiendo la calificación que me dé el médico o el concepto que dé el médico, ¿qué tendría que hacer yo? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro televidente. Hay varios escenarios ahí, doctora Carmen. ¿Logró comprenderle todo lo que...? El segundo me perdí un poco, qué pena. Pero el primero, hay que tener en cuenta si se va a hacer, que si es posible hacer una recalificación, es posible, frente a la que ya se hizo. Pero ya lo indemnizaron. Y lo indemnizaron. Pero digamos que si hay patologías nuevas, pero derivadas de ese mismo accidente o esa misma enfermedad, y que con el tiempo han avanzado, han progresado, va a tener derecho a una recalificación, y si en su momento da un porcentaje inicial sobre el cual lo indemnizaron, le reconocerán esa diferencia adicional. O sea, vamos entonces a hacer esa pedagogía. La persona, él recibió una indemnización porque seguramente la calificación que le dieron de la hora fue pequeña. Un 5%, que es a partir del momento en que tienen derecho. Lo indemnizamos, pero resulta que la situación de él se agravó. Sí, claro. Y entonces en un evento distinto o del derivado del mismo, de ese nexo de causalidad aumenta esa calificación porque él dice, no me han operado porque tiene algunos problemas de complicaciones cardíacas, dice él, y tiene otras circunstancias allí. Entonces él no puede darse por vencido, sino que busca la posibilidad para que de pronto esa calificación aumente, independientemente que haya recibido ya una indemnización. Sí, claro, y tendrá que aportarse esa nueva historia clínica de acuerdo a esos tratamientos que se le han brindado o la posible cirugía de la cual está pendiente, y todo eso contribuirá para esa calificación. Nos preguntó como 3 cosas, también me quedé pendiente en lo último, no sé si le estaba preguntando sobre el pago de las incapacidades o ese tema. Recordemos cómo funciona el tema de las incapacidades. Claro que sí. Primero 180 días paga la EPS. A partir de 181 hasta antes del 540, el Fondo de Pensiones o la ARL, y a partir del 540, nuevamente la EPS. Nuevamente la EPS, pero hace Carla la pelea. Pero sí, porque ellos dicen que es que aún el tema no está regulado, entonces no tenemos a quién recobrarle, pero perfectamente los jueces de tutela están ordenando, exacto, y inclusive los jueces de tutela son muy claros en decirle 540 y hasta el momento en que se emita el concepto de rehabilitación, o hasta el momento en que se proceda a la respectiva calificación, o hasta el momento en que se defina su situación de invalidez. Y ahí hay una situación, vamos a atender un televidente, es que este tema genera muchas inquietudes. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, Antonio Valencia de Itagüí, muy amable para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. ¿Su aporte o pregunta en el día de hoy? Muy amable. El paciente es una paciente que trabajó, actualmente tiene 54 años, laboró hasta el 92, en esa época hizo 264 semanas. Ya volvió a laborar más adelante entre el 2006 y 2008, otras 64 semanas. A partir de esa fecha ella no volvió a trabajar porque la enfermedad que ha tenido es una enfermedad muy invalidante que se llama disautonomía. Adicionalmente, ha tenido otros problemas de salud, como problemas de hipotensión ortostática, problemas del manguito rotador y otros, como 10 más, pues mejor dicho, que se le sumaron a la paciente. Ya se hizo calificar. La vamos a someter a calificación, esperamos que después de que dejó de trabajar la califiquen para esa fecha, después de que dejó de laborar. La pregunta es si en los anales de los pacientes que han invalidado, que han pasado por la oficina del doctor Jaime, esa enfermedad, la disautonomía, la hipotensión ortostática y lo del manguito rotador son invalidantes de más del 50%. Muchas gracias por su pregunta. Y hay una situación que ya es más del tema médico. Sí, más pero del si usted tema quiere, específico doctora, médico. Sí, eso ya es un tema pero médico. todo eso va a sumar. Además, hay que tener en cuenta que en la calificación no solamente se tiene presente esa historia clínica del paciente y las dolencias y los diagnósticos, ¿cierto? En el área del tema de salud. Es un área que no puedo entrar a opinar, claro, porque lo desconozco totalmente, pero también hay aspectos muy importantes que en sus oportunidades de pronto el Fondo de Pensiones o la Junta no tienen en cuenta, y son esos aspectos de las socioculturales de la persona, ¿cierto? Su estudio, su entorno familiar, cultural, económico, laboral, etcétera. Todo eso también va a influir, porque supongamos que es una persona que se ha dedicado a labores y oficios varios siempre, Juan Carlos, no tiene un estudio máximo, un bachillerato o a duras penas una primaria, y únicamente se ha dedicado a labores y oficios varios, o sea, su acceso al mercado laboral va a estar muy limitado. Entonces hay que mirarlo a él frente a esa situación particular, socioeconómica, cultural y laboral. O sea, qué tanta posibilidad tiene él de acceder a otro tipo de labores y al mercado pues en la actualidad. Entonces sería mirar. Pero ahí también se le recomienda a las personas, Juan Carlos, y hay que tenerlo muy en cuenta, y por eso la advertencia que yo sé que siempre le hace el doctor Jaime es que no es muy aconsejable que las personas estén por fuera del sistema en pensión cotizando por estar cesante más de 3 años. Porque ahí venimos, o sea, para que el sistema, exacto, porque para que el sistema de pensiones a mí me cobije, y esto opera tanto para el RAIS, régimen privado, como para el RPM, régimen de colpensiones, para que el sistema me cubra a mí como afiliado, eventualmente a mis beneficiarios
ante el hecho de un deceso o para una pensión de invalidez común, ¿cierto? Porque en la profesional ya dijimos, es estar vigente el vínculo laboral con la ARL para el momento, ¿cierto? El vínculo laboral y la vigencia de la afiliación a la ARL. Es necesario estar vigente en el sistema cotizando porque la densidad que se exige es muy poca. En este momento estamos hablando de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Por eso se le dice, hombre, logren si pueden, tan siquiera hacer el esfuerzo, cotice un año, descanse 2, o año y medio y descanse otro año y medio, para no estar muy cesante. Vamos para la ciudad de Cali. Don Jorge, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Los felicito por este programa tan especial. A ustedes en Cali que nos ven mucho, y pues muchas ciudades del país nos ven, y lo cual que nos hace sentir muy satisfechos por todo ese apoyo que tienen hacia este programa. Doctor, una preguntita ahí para la doctora, que realmente tengo pensión de invalidez. En el 2015 sufrí un accidente y me pensionaron por invalidez, pero quiero preguntarle a la doctora, alcancé a cotizar 1.037 semanas con pensiones y tengo pérdida de la visión izquierda, tengo glándula tiroides desafectada y he perdido el olfato, el gusto, entonces quiero preguntarle a ella qué pasa de ahí para adelante, si en realidad una pensión de invalidez he entendido y sé que se la pueden quitar a uno, porque solo escuché a una oyente anterior que ella manifestaba que solo vuelven a calificar a uno cada 3 años, entonces quiero preguntarle a la doctora que me dé una respuesta para yo saber. Muchas gracias y los felicito por el programa. ¿Su calificación fue de cuánto? La calificación mía es de 50.1%. Ah, es que está muy en el margen, pero... Seguro lo llaman, sobre todo porque ellos llaman los que están más cerca del 50% a ras. Límite. Exacto. Por eso le pregunté. ¿Y qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene usted, don Jorge? Yo tengo 52 años cumplidos ya. Pero lo ideal, don Jorge, es si usted está en la capacidad, mire que está muy cerca, dice que tiene 1.032 semanas, está menos. Años y medio. Exactamente, o sea, podría perfectamente entrar a terminar de aportarle al sistema para el día de mañana, solicitar ese cambio o simplemente igual continuar con la invalidez, si no hubo pues ningún contratiempo de aquí a los 62 años, en estos 10 años que le faltan. Esa contingencia, no le faltan muchos años, siga haciendo aportes, don Jorge, lo más importante. Vamos a una corta pausa y en la pausa ustedes podrán tener los datos de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar para que hagan sus respectivas consultas. Ya regresamos. Bueno, ya estamos hablando sobre los requisitos, lo que debemos tener en cuenta para la calificación en la pensión de invalidez, bien sea de origen común o de origen laboral, aspectos importantes. De cara a la tramitación de una pensión por invalidez o de una indemnización por enfermedad o accidente, es un requisito obligatorio que la persona interesada cuente con un dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Para acceder a la pensión de invalidez no es suficiente la calificación de pérdida de la capacidad laboral. También es necesario contar con cierto número de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración de invalidez. Doctora Carmen, hay algo bien importante y está relacionado con que una vez la persona cumple con todas las etapas de calificación, Junta Regional y Junta Nacional, cuando a veces no les da el 50%, les da, por decir algo, el 45%. Las personas a veces dicen, no hay nada que hacer, sí se puede acudir a buscar otras opciones para poder debatir esas calificaciones. ¿Cómo funciona eso? Claro que sí, en el caso de la oficina del doctor Jaime Humberto Juan Carlos, entonces él cuenta con un médico especialista en el área de salud ocupacional, quien va a emitir un dictamen con todas las formalidades indicando la deficiencia, discapacidad y minusvalía de la persona debidamente sustentado, en el cual va a establecer si efectivamente esta persona cuenta con o no con un 50% de más de pérdida de capacidad laboral. En el caso de que el concepto que emita este médico de especialista en salud ocupacional sea positivo, ya se entra a instaurar una demanda judicial en la cual se entran a demandar el dictamen emitido en su primer momento por la ARL o Fondo de Pensiones, segunda instancia por la Junta Regional y en última instancia por la Junta Nacional, para que ya sea el juez con todos esos elementos probatorios y también en su momento dentro del proceso judicial sirviéndose de un concepto médico, de un especialista en dicha área, de los peritos que ellos designan, proceda a determinar si efectivamente la persona es inválida y consecuencialmente se deriva el derecho a la prestación de invalidez que se reclama. Usted ha mencionado, doctora Carmen, algo muy importante, porque los abogados no somos médicos. Bueno, algunos abogados son médicos y tienen esa ventaja. Sí. Cuando usted hablaba del médico que trabaja con usted en la oficina, que es experto en salud ocupacional o experto en daño corporal, es muy importante porque a veces ellos cuando revisan la historia del paciente encuentran que cuando los calificaron no tuvieron en cuenta varios ítems. Uno que usted mencionaba que es muy importante,
la condición socioeconómica de esa persona. Claro que ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué actividades tiene? Y el médico puede, desde el punto de vista de la historia, decir, no, es que usted a esta condición hay que darle también un valor en esa calificación. Y se ha logrado, no solo desde la oficina del doctor Raimundo Humberto Salazar, sino en el derecho hay resultados interesantes en esas discusiones. Claro que sí, la declaratoria de invalidez por parte ya sería en los estrados judiciales por parte de los jueces y consecuencialmente la prestación. Sí, porque hay que mirar inclusive el entorno familiar, qué tanto afectó esto a la familia, si era soltero, casado, con hijos menores a cargo, cabeza de hogar, y hay enfermedades o por la situación o el entorno socioeconómico de la persona. El mundo se les acaba, como se dice, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, ya no se pueden hacer cargo de esos hijos que tienen, la relación con su pareja totalmente se perdió. Sí, es dependiendo de cada enfermedad y cómo se va desarrollando en cada quien. Eso todo hay que tenerlo en cuenta. Vamos con Jaime desde el municipio de Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo quisiera hacer una preguntita. Sí, lo escuchamos, don Jaime. Sí, a ver, hay unas enfermedades catalogadas como enfermedades huérfanas y mi esposa pues hace tiempo viene padeciendo una enfermedad que llamada huérfana y tiene ya 27 años de estar laborando. ¿Qué me podrían decir de eso? Si se puede luchar contra ¿Nos repite, por favor, don Jaime, la enfermedad que padece su esposa? Fibromialgia. Exacto. Ahí hay un vacío gigante en ese tema, doctora. Es un vacío porque gigante. En el tema de la calificación, como dicen que es una enfermedad que producen por temas, no sé si psicológicos. Exacto, y en cada quien se desarrolla de forma muy diferente. Entonces dicen que es crónica, que los dolores no los están padeciendo. Pero se ha dado la pelea, es necesario tener en cuenta, pues, o sea, hay que iniciar todo el procedimiento, ese trámite administrativo inicialmente, que sería lo de la calificación. Y si en esa sede administrativa o en esa instancia no se obtiene el resultado esperado, ya acudiríamos a los estrados judiciales, pero sí, es muy debatible ese tema. Oye, y ese vacío habrá que llenarlo en algún momento, doctora Carmen Elena, porque precisamente hablando alguna vez con una persona que trabaja en la Junta Regional de Calificación, nos decía que la persona siente muchos dolores, pero que para ubicarlo en una calificación, para una pérdida de capacidad, resultaba sumamente complejo. Y entonces, sin ser nosotros médicos, ¿no será que el tema psicológico también puede entrar en un momento dado a ser valorado? Pregunta que nos debemos hacer los abogados en ese sentido, porque eso es muy común, más común de lo que parece. Es bastante común. Bueno, ¿qué otros requisitos importantes para tener en el tema de la calificación? ¿Qué debe tener en cuenta esa persona que hoy está trabajando en una empresa, que tiene una estabilidad reforzada, que está en proceso de calificación, que a veces se tarda la calificación porque a veces la pelea si es de origen común o de origen laboral, y entonces la ARL le tira la pelota al fondo de pensiones? Pues hay que tener en cuenta... ellos siempre, cuando estará en discusión primero el origen, Juan Carlos, van a notificar esa situación. La EPS, mire, yo no estoy de acuerdo, es profesional. Y la ARL dirá, no, yo tampoco estoy de acuerdo, es común. Entonces se inicia el debate inicialmente frente al origen. Todavía no se va a establecer un porcentaje de pérdida. Se llevarán las instancias necesarias, ya sea porque ese trabajador no está conforme con el origen, entonces será el que presente la respectiva apelación ante la Junta Regional. Pero ojo, la EPS o la ARL también tienen el derecho a controvertir, o inclusive los fondos de pensiones frente al porcentaje o el origen, si no se está de acuerdo. No solo esa posibilidad de derecho de contradicción está para ese trabajador afiliado, sino también para las entidades administradoras, en el fondo común, los riesgos laborales. Entonces es muy necesario, los invitamos siempre que cada que tengan esa calificación se acerquen, recuerden que es totalmente gratuita la consulta, no requieren de cita previa y con el mayor de los gustos estaremos dispuestos para atenderlos y orientarlos. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero recordé alguna llamada de un televidente que mencionaba problemas del túnel del carpo, mango rotador. Ya esas enfermedades han empezado a incluirse, ya no como de origen común en algunos casos, sino también laboral. Es una buena noticia para quienes tienen esa inquietud, doctora. Claro que sí, ellos siempre dicen, no, es que es común, pero hay que mirar, una persona que es todo el día. Su trabajo es escribir, por ejemplo. O realizar siempre movimientos repetitivos. Los que trabajan en los bancos, por ejemplo, y cuentan dinero. Entonces ahí ya se entra a discutir el origen, pero mire que si hay nexo de causalidad frente a la labor que yo realizo y la secuela o ese diagnóstico que se está presentando en esta oportunidad. Doctora Carmen Elena Arango, de la firma de abogados del doctor Raimundo Humberto Salazar, gracias por estar con nosotros. Esperamos que los televidentes hayan podido aclarar muchas dudas en este sentido. A ustedes por la invitación y los esperamos por la oficina. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este programa. No se vayan porque viene la emisión central del noticiero de Teleantioquia y en la repetición mañana ustedes podrán ver también
el consejo de redacción, que es también el informativo de las 6 de la mañana de Teleantioquia. Muchas gracias por estar con nosotros.